Sí, joven, continuando el video anterior correspondiente al 2 de mayo, quise traerle una amplitud o más detalladamente, ¿verdad? Lo que es auditoría operacional versus auditoría de cumplimiento. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta sección? Porque tiende a confundir al estudiante y a cualquier profesional la diferencia entre auditoría operacional y auditoría de cumplimiento, porque a veces comprendemos y decimos que prácticamente lo mismo, porque las dos están basadas en en el control interno, en una doctrina o en una norma, ¿verdad? Sin embargo, para explicarlo de una forma muy sencilla, la operacional es evaluar los procesos que se levantan de acuerdo a una norma. ¿Ok? Y la de cumplimiento es verificar que lo que está normado en base a una doctrina, a una ley, a un decreto o a un manual, se cumple por la administración. ¿Ok? Una es evaluar el proceso y que dentro de todo el proceso esté aplicado de acuerdo a la norma. Y la de cumplimiento es ver si la norma en sí se está aplicando. ¿Ok? Bien. Vamos a leer aquí taxativamente. Auditoría operacional versus auditoría de cumplimiento. Vamos a decir que a continuación explicamos de manera breve y práctica los conceptos que tienen que ver con, más importante, la diferencia de lo que es una auditoría operacional y una auditoría de cumplimiento. ¿Ok? Un segundito. Bien. Los profesionales de la contabilidad deben tener muy claro estos importantes conceptos, diferencias y aplicaciones, debido a que en la actualidad estas autoridades están tomando una mayor importancia en las necesidades y requerimientos de las empresas y entidades. ¿Por qué están tomando mucha importancia? Porque se está hablando mucho de lo que tiene que ver auditoría basada en riesgo. ¿Ok? El riesgo de auditoría siempre ha existido, pero ahora con estos cambios significativos que se están dando, en el cual hay que mejorar los controles con la finalidad de prevenir fraudes o situaciones irregulares dentro de las empresas o entidades públicas, se le está dando mucho valor a lo que es el gobierno corporativo, que tiene que ver con lo que son los riesgos de auditoría. ¿Okay? Entonces, los riesgos de auditoría muchas veces son evaluados a través de este tipo de auditoría operacional y auditoría de cumplimiento, porque vemos el proceso y vemos la normativa, a ver si se están cumpliendo, si los procesos están dentro de la normativa y si la norma o doctrina se está cumpliendo por parte de la organización. ¿Okay? Me voy a tomar la molestia de leer lo que es auditoría operacional. La auditoría operacional se refiere al análisis integral de una entidad operativa o de una organización completa para evaluar sus sistemas, controles y desempeño, según se miden en función del objetivo de la administración. En la auditoría operacional se evalúan los controles operativos de la administración y de los sistemas sobre actividades tan diversas, como por ejemplo las compras, los procedimientos de datos, la recepción, el envío, entre otras actividades. Vamos a hacer un alto aquí. Voy a tomar el ejemplo de las compras, ¿ok? Todos sabemos que para efecto de un procedimiento de compra, tanto para el sector privado como para el sector público, necesita ciertos controles. Controles y autorizaciones, definir bien claramente cuáles son los puntos de control, ¿verdad? En quién va a recaer esa responsabilidad. Definir bien las responsabilidades, ¿ok? Lo que conocemos como delimitación de responsabilidades. ¿Dónde inicia un proceso? ¿Dónde termina un proceso? ¿Quién es el responsable en cada uno de los pasos en el proceso de adquisición de compra? ¿Ok? Ejemplo,
Ya sabemos que las compras van a nacer de una necesidad de la empresa. Tiene que nacer de una necesidad, ¿ok? Entonces, hay empresas que llevan lo que nosotros conocemos como solicitud de bienes o solicitud de bienes y servicios, ¿verdad? O requisiciones, son sinónimos, en la cual se solicita, ¿verdad? La adquisición de un bien o servicio porque la empresa tiene una necesidad. Ya de allí de salida tiene que haber un control o un punto de control en cuanto a la solicitud de bienes o a la requisición de bienes y servicios. ¿Okay? ¿Por qué tiene que haber un control? Se tiene que definir cuáles serían los montos, ¿verdad? En que puede comprar una organización. ¿Por qué es importante definir los montos? Porque tenemos que saber quiénes son las personas o quiénes son la posición. Vamos a hablar primero de la posición para luego hablar de la persona. La posición, ya sea una jefatura o un supervisor de X departamento a nivel general, quiénes son las posiciones que están autorizadas para, para aprobar más que todo, ¿ok? Aprobar una solicitud de bienes y servicios o una requisición de bienes y servicios. ¿Por qué tiene que estar definido? Ejemplo, vamos a decir, el departamento de contabilidad requiere de utensilios de oficina, llámese tinta para las computadoras, o necesito comprar un software nuevo, o necesito tener la nueva actualización del software de contabilidad, o ¿sabes qué? Necesito recurso humano, necesito comprar, necesito que me asignen un vehículo para el departamento de contabilidad. En fin, una serie de necesidades. Dentro del departamento de contabilidad, nosotros tenemos que definir cuáles serán las posiciones que pueden autorizar una requisición. Ahí entra el primer control. ¿Okay? Dirá la jefa de contabilidad o el contralor, mira, yo sugiero que vamos a delegar las compras menores hasta un monto de 1.000 balboas y que lo pueda autorizar un supervisor de contabilidad, ¿verdad? Con la aprobación del jefe de contabilidad, por dar un ejemplo. Y ya cuando son compras mayores de $1.000 hasta $5.000, la puede aprobar el contralor. Y si ya son compras mayores a $5.000, una aprobación compartida entre el contralor, el gerente administrativo de finanzas o el gerente general. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo que hay un escalafón de responsabilidades para determinar el primer control. ¿Ok? Luego esa solicitud va a pasar a un departamento de compra. El departamento de compra tiene que revisar que toda la requisición cumpla con los requisitos y ese primer control debe haber una aprobación de esa requisición, que en efecto diga, es recibida por el departamento de compra y vamos a proceder con la adquisición. Entonces, ahí tiene que haber también otros canales de controles que dependiendo la cuantía de la compra, pasaría a unos cotizadores o de repente, ¿sabes qué? Puede pasar a un cotizador, pero necesita el visto bueno de un supervisor de cotizadores o si es un monto relevante, necesita la aprobación del jefe del departamento de compra. ¿Okay? Termina ese proceso, ya sea si es una compra menor, se adquirirá en el mercado de acuerdo al manual de procedimiento que tenga la empresa para efecto de las adquisiciones o irá a un concurso o a una licitación externa para ver cuál es el mejor precio de acuerdo a los requerimientos de la requisición de bienes y servicios. Entonces, esos son procesos, ¿okay? Dentro de las empresas privadas, ese proceso puede ser normado por alguna norma de contabilidad, alguna NIF de contabilidad que nos indique cuál sería el mejor procedimiento para las adquisiciones o también de acuerdo a recomendaciones que pueda dar la unidad de auditoría interna.
Esta unidad de auditoría interna se relaciona mucho con la auditoría operacional y la auditoría de cumplimiento. Es que en realidad yo soy de la opinión, y otros colegas que he consultado, y todos estos seminarios y cursos que a veces uno toma, siempre escuchamos de que la auditoría interna juega un papel muy importante en lo que es la parte operacional y la parte de cumplimiento, porque es la que está diariamente revisando todos los procedimientos o viendo las normas, los controles, los manuales, los procedimientos, y busca siempre mejorar todos esos planes de control. ¿Okay? Entonces, cuando venga la auditoría externa, que vamos a hacer una revisión operacional, entonces yo voy a hacer una revisión del flujo de la información. La operación tiene que ver mucho con lo que es el flujo de la información. ¿Ok? ¿Cómo pasa de un lugar a otro? Si cuando sale de un lugar va con los vistos buenos y las autorizaciones de ese lugar, pasa al lugar B. El lugar B tiene que verificar que el lugar A dio su visto bueno, ellos hacen su revisión, hacen su parte, autorizan en ese lugar B para que pase a un lugar C, pero en el lugar C ya sabe que tiene que venir con el control del lugar A y el lugar B. O sea, lo que quiero decir es, jóvenes, que cada vez que está pasando un proceso a otro, debe ir debidamente revisado y autorizado. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esta parte del revisado y autorizado? Y hago mucho énfasis siempre en esta parte del revisado y autorizado, porque al momento de hacer una revisión por una revisión de rutina y se percata de que hay una posible deficiencia, yo tengo que aclarar muy firmemente dónde fue el fallo de la supervisión o la autorización. Porque eso me va a permitir a mí relacionar a la persona que en ese momento estaba ejecutando esa labor. Por eso, al inicio señalé, vamos primero a las posiciones de acuerdo a un organigrama, ¿verdad? ¿Cuáles son las posiciones? Y luego de allí es a la persona. Porque siempre uno tiene que buscar primero la posición del organigrama o de la estructura funcional de un departamento, de una dirección o de una empresa, porque esa va a ser la forma más rápida para que yo pueda ver cómo fluye la información en conjunto con la documentación. Entonces, primero determino cuáles son los pasos y luego verifico quiénes son las personas que en su momento, ¿verdad?, ejecutaron esa función. En el sector privado es un poco más fácil. En el sector público hay muchos controles en el sentido de que quiénes son los que ejecutan esa labor. Por eso que siempre se dice que el servidor público hace lo que tiene que hacer, lo que dice la ley, porque no puede hacer menos ni más, porque si hago más, estoy extralimitando de funciones, y si hago menos, no estoy cumpliendo con la ley. En el sector privado es un poquito más abierto, y casi siempre las designaciones son de manera verbal. Es un problema serio que hay en la empresa privada, porque casi las designaciones son de manera verbal. Estoy hablando de medianas y pequeñas empresas. Ya las empresas grandes, como lo he reiterado en otras ocasiones, sí tienen otro manejo mucho más estricto por todas las normas que tienen que cumplir y todos los procedimientos que ellos tienen que cumplir. Entonces, en esta parte de la auditoría operacional, más que todo es a la verificación de los procesos, ¿ok? De los procesos. La auditoría operacional necesita determinar la eficiencia, el grado de cumplimiento de la meta en el logro del objetivo preestablecido, y la eficiencia y economía en la obtención del uso de los recursos. El objetivo de la auditoría operativa es identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades examinadas.
Son tipos de auditoría que me permiten también medir lo que es la gestión de una empresa. También me permite ejercer la gestión de un departamento o de una sección, ver si ese departamento logró las metas en el tiempo prudente, si esas metas fueron eficientes, y si realmente fueron eficientes, tienen que traer cierta economía para, eh, para la empresa, ¿ok? Porque yo puedo lograr mis metas, pero si no logro mis metas, bueno, perdón, puedo lograr mis metas, sí, pero hay que ver a qué costo yo logré esas metas. Ok, llegué a la meta, sí, está bien, pero fuiste eficiente, fuiste eficaz, fuiste económico. Entonces, esta auditoría operacional o operativa nos permite a nosotros hacer ese tipo de evaluaciones. ¿Okay? La auditoría operativa determina si la función o actividad bajo examen podría operar de manera más eficiente, económica y efectiva. Uno de los objetivos de la auditoría es el determinar si la producción del departamento cumple con las especificaciones dadas. En consecuencia, se dan variados informes, presupuesto y pronóstico así como también los estados financieros. ¿Okay? So, lo que quiere decir este párrafo es que no solamente es presentar los estados financieros, ¿ok? Ahí se hacen evaluaciones, tanto la contabilidad financiera lo puede realizar como la contabilidad, aquí ya entra otras disciplinas, la contabilidad administrativa. Vamos a hacer una evaluación de todos los departamentos, ¿verdad? Si cumplieron con todo lo presupuestado, hay un presupuesto por departamento, por decir algo, entonces quiero ver si cada departamento cumplió con esos objetivos y esas metas, y si fueron eficientes, eficaz y económicos. La auditoría operativa determinará si ha realizado alguna deficiencia importante de política, procedimiento y práctica contables defectuosa. Ok. Lo que yo doy a entender, la auditoría operacional u operativa tiene que tener la doctrina o la normativa previamente establecida. ¿Ok? Tiene que tenerla, tiene que tener un manual de procedimiento que me diga a mí cómo se van a ejecutar las diferentes tareas en las diferentes secciones de la empresa. Si no tienen esa materia, si no tienen esa doctrina o ese manual que me permita a mí hacer esas evaluaciones y determinar lograr si existen deficiencias, yo no lo voy a poder hacer si yo no tengo ese material que me permita a mí hacer esas valoraciones. Perdón, permítame esas valoraciones. ¿Ok? Este párrafo que está aquí es importante de las políticas, procedimientos y prácticas contables. Por eso que en la sección de los estados financieros están las políticas contables, las políticas financieras, las políticas administrativas, que esas son las herramientas que nos van a servir a nosotros, a los auditores externos, realizar las ponderaciones suficientes para ver para evaluar la gestión de la empresa durante un año fiscal. ¿Ok? No solamente determinar si las cifras presentan razonablemente, están libres de errores, si no existe algún riesgo mayor para la empresa, sino también ver la parte administrativa, si en realidad usted fue eficiente y ponderar lo que nosotros conocemos como las 3E, que es economía, eficiencia y eficacia. ¿Ok? Bien. ¿Qué dice la auditoría de cumplimiento? Esta auditoría difiere significativamente de la auditoría operacional. La auditoría de cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuadas para el logro y objetivo de la entidad. ¿Okay?
aquí donde viene la confusión. Ustedes dirán, sí, profesor, pero es que la operativa también tengo que tener la norma. Es cierto. ¿Okay? Pero la operativa u operacional mide la gestión, mide cómo fluye la información dentro de los diferentes flujogramas de información y documentación. Cuando hablo de flujograma, podemos enfocarlo a un sistema. Hoy día casi todos los sistemas, perdón, todos los procesos de una organización están debidamente sistematizados, computarizados. ¿Okay? Entonces, ahí tú evalúas cómo transcurre el proceso. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir, mira, el departamento de compra, nosotros hicimos una evaluación de lo que es la parte de adquisición de bienes y estamos viendo que las requisiciones demoran hasta 10, 15 días. Me explico, para tener la mercancía por parte de los proveedores. Es la eficiencia. Entonces ahí ya yo estoy diciendo, y yo estoy tomando un índice de tiempo y me dice a mí que las compras están demorando de 10 a 15 días. Es la gestión. ¿Ok? Desde que salió la requisición hasta que entró el bien al inventario y luego salió para la unidad gestora que solicitó ese bien, me está demorando 15 días hábiles. ¡Wow! Demasiado tiempo. ¿Ok? Pero eso no indica que incumplimos alguna norma. No sé, ¿vieron la diferencia? Está siendo muy lento el proceso de adquisición, pero eso no indica que no cumplió con una norma. Entonces yo voy y le hago una prueba de cumplimiento a la requisición. Yo voy a buscar la requisición. Mira, vamos a buscar la requisición todas menores de $1,000. El manual de procedimiento, ¿verdad?, que elaboró la empresa, me dice que todas las requisiciones de menos de $1,000 tienen que estar previamente revisadas por un supervisor y el jefe del departamento. Entonces yo verifico, así mira, aquí está el visto bueno del supervisor y está el visto bueno del jefe de contabilidad. ¿Te explico? Sí cumplió con la norma, pero dentro del proceso, indistintamente que ellos hayan cumplido, dentro del proceso, se está demorando demasiado. Se está demorando 15 días en resolver o que las diferentes unidades gestoras reciban la mercancía. Y eso trae un problema, porque si yo le estoy pidiendo al departamento de compra que yo necesito, por decirte un ejemplo, las tintas para la máquina fotocopiadora, o yo necesito, oye, mira, salió la última versión, necesito una actualización del internet, o necesito una actualización del, del control del antivirus, porque necesito que mis sistemas informáticos estén debidamente custodiados, o necesito un especialista, necesito un nuevo asistente de contabilidad. Ya tengo un mes y todavía no me lo traen. Entonces, eso es lo que me va a revisar la auditoría operacional, es la gestión. La de cumplimiento es si todo el proceso que se llevó a cabo cumplió con la normativa. Entonces, muchas veces podemos decir, sí, es ineficiente, pero estás cumpliendo con la normativa. Todos los pasos lo llevaste, todos los pasos lo llevaste. Pero el tiempo de respuesta es muy lento, entonces eso me trae costos adicionales, no soy eficiente y no soy eficaz. Por eso que yo digo en la evaluación de las 3E, economía, eficiencia y eficacia. Eso me lo da la auditoría operativa. La de cumplimiento es ver que todos los procesos cumplieron con la norma. ¿Okay? Por eso que al inicio aquí el autor dice que hay difiere significativamente de la auditoría operacional. ¿Okay? Porque ella va a ver la comprobación, examen de las operaciones financieras administrativas y de otras índoles de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Entonces, cumplí con todas las normas. Nadie me puede decir que no cumplí con las normas, pero con la operativa
me está diciendo, oye, no me estás siendo muy eficiente, te estás demorando mucho con las compras. ¿Ok? Bien. La auditoría de cumplimiento es especialmente importante en el sector financiero, donde las actividades son reguladas principalmente por la auditoría financiera, autoridades financieras, perdón, y en algunos países por la Comisión de Bolsas y Valores. Una auditoría de cumplimiento general se traduce en la realización de un informe que se proporciona a las entidades apropiadas del gobierno o a cargo de la supervisión de las entidades de empresa. Mire, aquí hay muchas empresas reguladas. Los bancos son regulados. ¿Ok? Entonces, la superintendencia de banco va a entrar a un banco X a hacer una revisión. Él no va a ver si el banco X tiene los mayores pergaminos, se ha ganado todas las competencias porque sus productos son los más eficientes. No. Él va a ver el cumplimiento de las normas, la debida diligencia y todos los otros requisitos que las entidades bancarias tienen que cumplir. Él no va a medir, la superintendencia de banco no le va a medir al banco X si ese banco es calificado con la ISO 12000, que es el banco más eficiente, más eficaz, más económico. ¿Me explico? No. La superintendencia de banco va a irse a la parte de cumplimiento de las normas, de las leyes, de los últimos acuerdos bilaterales que pueda tener la República de Panamá con otros países. Entonces, va directamente a ver el cumplimiento de las leyes, hacerle la debida diligencia para que él vea que el banco cumplió con todas las leyes y si sale un informe favorable al banco, eso va a robustecer, ¿verdad? El banco, porque va a decir, bueno, es eficiente y a la vez que es eficiente, cumple con la normativa, porque a veces yo puedo ser eficiente y quiero pasarme los procedimientos por alto, con el afán de competir en el mercado, y eso a veces me puede traer ciertos problemitas. ¿Ok? Una auditoría de cumplimiento está sujeta al inevitable riesgo de que algunas violaciones o incumplimientos de importancia relativa a leyes y reglamentos no sean encontradas, aun cuando una auditoría está apropiadamente planeada y desarrollada de acuerdo con las normas técnicas debido a factores como, ¿ok? La existencia de muchas leyes y reglamentos sobre los aspectos de operación de la entidad que no son capturados por los sistemas de contabilidad y de control interno. Mire, ¿usted sabe dónde puede pasar este punto? A veces hay un excesivo en la parte de tributación. La parte de tributación nos pasa mucho eso. ¿Me explico? Estamos haciendo todo y creemos que le hacemos todos los cálculos del pago de impuestos a los clientes y pensamos que estamos poniendo al cliente a pagar lo justo y por el exceso de leyes tributarias, y por eso es que tiene que haber una parte, una parte de control, una especialidad de la tributación, de repente estamos poniendo al cliente a pagar una suma mayor y no por desconocer, porque hay un exceso de leyes, que el cliente tiene ciertos beneficios fiscales que le pueden traer ahorro en el pago de impuestos. Eso se ve mucho en la parte de tributación. ¿Okay? La efectividad de los procedimientos de la auditoría es afectada por la limitación inherente de los sistemas de contabilidad y de control interno para el uso de las comprobaciones. Muchas veces los programas están de manera general, ¿ok? Y el sistema contable puede ser muy rígido o puede ser muy flexible. Entonces necesito siempre, por eso que es importantísimo, la parte que hagan las auditorías internas, porque le permite a la auditoría externa actualizar los procedimientos, ¿ok? Actualizar los procedimientos. Mucha de la evidencia obtenida por el auditor es de naturaleza persuasiva y no definitiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Mucha de la evidencia obtenida por el auditor es de naturaleza persuasiva y no definitiva. Cuando hablamos de persuasiva, lo voy a definir de una manera muy sencilla. Persuasiva es que de repente no está bien sustentada, no tengo una evidencia contundente, no tengo una evidencia legal que me permita a mí esto
evidenciar un hecho. Deme un segundito. Sí, evidenciar un hecho. Por eso se habla que no definitiva. Esto se da mucho en la parte de establecimiento de precios de venta al mercado. Las ganancias que presentan muchas veces los comercios, el costo de venta, cómo lo manejo, cómo lo subo, cómo lo bajo. ¿Me explico? Todas esas estrategias de venta que hacen los gerentes de venta para lograr sus metas de cierre de mes, de acuerdo al volumen de venta, que mi rendimiento, mi margen de ganancia sea el adecuado. Entonces, muchas veces ahí, cuando estamos haciendo esos análisis, en esa parte de costo de venta, costo de mercado, rendimiento, rentabilidad, cuando sacamos nosotros los números fríos, muchas veces diferimos de los análisis que hacen la parte de venta. Entonces ellos nos señalan de que trabajan con muchos supuestos, trabajan con muchas proyecciones y quieren trabajar con el tema de que ya yo a X empresa ya yo le voy a facturar y quieren venir, entonces dicen a ti voy a facturar hoy, aunque hacen la factura de una manera de vengado, pero no la cobran. En fin, hay un sinnúmero de situaciones allí que muchas veces, cuando vamos a hacer los análisis, es un análisis subjetivo y no tenemos definición clara de si se realizó la venta de acuerdo a lo pactado en su presupuesto. ¿Ok? El incumplimiento puede implicar conducta que tiene intención de ocultarlo, como colusión, falsificación, falta de deliberada de registro de transacciones o manifestaciones erróneas intencionales hechas por el auditor. ¿Okay? El incumplimiento puede implicar conducta que tiene la intención de ocultarlo, como colusión. Esta parte de la colusión es más o menos lo que estoy hablando aquí en el sector de venta. En el sector de venta se da mucho esta situación de que por querer cumplir con mi margen mi margen de venta, realizo una facturación de acuerdo a una cotización, pero todavía yo no tengo el beneplácito del cliente, pero los gerentes la hacen, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hacer nosotros el análisis del costo, entonces vemos que durante un mes X, vemos que el costo aumenta, el costo baja, el costo aumenta, el costo baja. Entonces, claro, aumenta cuando yo estoy vendiendo y disminuye cuando me hacen alguna devolución. Entonces, estas cosas siempre los gerentes las señalan así. Lo que pasa fue que yo le vendí, pero entonces el cliente me devolvió el pedido. Entonces, siempre, por lo general, qué casualidad, que siempre es para fin de mes. Y las devoluciones son los primeros meses del siguiente mes. ¿Ok? Facturé, cumplí con mi total de venta y a los primeros días del siguiente mes hago la devolución. Entonces, esos son algunos casitos, pero no tenemos un control definitivo de que la situación es producto de una colusión entre el proveedor y el cliente. ¿Okay? Para planear la auditoría de cumplimiento, el auditor deberá obtener una comprensión general del marco legal y regulador aplicable a la entidad de la industria, como la entidad esta está cumpliendo con dicho marco de referencia. ¿Okay? La auditoría de cumplimiento, la base fundamental que le doy, el consejo que le puedo dar a ustedes es que tenemos que conocer primero el mercado que está ese cliente. ¿Ok? Luego que yo conozco el mercado, tengo que ver toda la normativa externa, ¿verdad? Cuando hablo de toda la normativa externa, son las leyes principalmente, acuerdos, tratados, resoluciones que que compensen o que tengan una incidencia dentro de ese mercado. Es importantísimo que yo sepa cuáles son todas las leyes que están regulando ese mercado, porque eso es lo que me va a permitir a mí tener un sano juicio al momento de hacer nuestras evaluaciones y saber de que mis pruebas de cumplimiento abarcan un gran número de transacciones, pero más que todo que abarcan un gran número de transacciones, es que yo estoy seguro de que estoy aplicando todas las leyes o tengo todas las leyes
que necesito para mi análisis de cumplimiento. ¿Ok? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bien, voy a cortar esta clase aquí.